Buenas tardes, soy Antonio Zamudio, supervisor de la Unidad de Oncología Clínica de Carlos Haya, de Málaga, y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Voy a presentar esta tarde los highlights del 14º Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, que se ha venido celebrando los días 8, 9, 10 y 11 de mayo en la ciudad de Zaragoza, bajo el lema de Cáncer ampliando el horizonte de los cuidados. Empezaré detallando la conferencia de inauguración, seguiré detallando las mesas que han tenido un carácter protagonista, como han sido la de los 3 tumores más prevalentes en los pacientes oncológicos. Han tenido también un papel fundamental los largos supervivientes en este congreso, y posteriormente detallaré las mesas de comunicaciones y las comunicaciones en formato tipo póster. Voy a tratar de reseñar en este resumen lo más destacado de estos días. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del doctor Carlos López Otín, que nos habló de los genomas del cáncer y sus aplicaciones clínicas. Nos habló de la biología molecular en el tratamiento actual y futuro del cáncer, del conocimiento del genoma humano como pilar fundamental en el tratamiento, de los agentes agresivos como los causantes del mayor porcentaje de modificaciones en la secuencia del genoma, y además de la participación de España en el proyecto que él lidera de genomas del cáncer con el diagnóstico de leucemia linfoide crónica. La primera mesa plenaria, como comentaba, fue la de atención integral al cáncer de mama, donde tratamos la atención desde los diferentes puntos de vista del cáncer de mama, con la participación de todos los profesionales. Comenzó el doctor Antonio Antón Torres, jefe del Servicio de Oncología Médica de los hospitales Miguel Servet, Rollo Vilanova y Provincial de Zaragoza, con la ponencia Innovación en el tratamiento sistémico del cáncer de mama. Nos presentó el cáncer de mama como el tumor más prevalente en mujeres, con un aumento de la supervivencia a 5 años de un 71% a un 80,5% en todos los estadios. ¿A qué es debido esto? Fundamentalmente a un diagnóstico precoz, a las campañas de cribado, a los mejores tratamientos, nuevos fármacos antineoplásicos, mejores combinaciones, mejoría en tratamiento de soporte y a un mejor conocimiento de la enfermedad, tanto de la biología tumoral, factores pronósticos y factores predictivos. Nos presentó las novedades terapéuticas, el anti-HER2, el trastuzumab, ya en uso clínico el Herceptin subcutáneo, el lapatinib, el pertuzumab, el TDM1, dos antiangiogénicos utilizados, como es el caso del bevacizumab, vía emetor como el everolimus, quimioterapia eribulina y el nab-paclitaxel, y los tratamientos de soporte como el denosumab y el fosaprepitant para el control de las náuseas y vómitos tan importante en estos pacientes. Doña Eva María Lozano Martín, del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario Ciudad Real, nos habló del tratamiento del cáncer de mama desde el punto de vista de la radioterapia. Nos presentó la ponencia Radioterapia en el cáncer de mama. Nos presentó y nos contó las diferentes modalidades de tratamiento radioterápico, la radioterapia externa, la braquiterapia y la radioterapia intraoperatoria. Sobre la radioterapia externa nos comentó que es el tratamiento estándar tras cirugía conservadora o mastectomía total, que utiliza fotones generados por acelerador lineal de partículas y que su aplicación es fraccionada desde el exterior. Los tratamientos son individualizados y con una planificación previa. ¿Cuáles son los avances en esta radioterapia externa? Pues los avances los tiene desde la planificación hasta la ejecución del tratamiento. En la planificación geométrica, la adquisición de imágenes correlacionadas con el movimiento respiratorio. En la planificación dosimétrica, en distribuciones de dosis óptima variando la intensidad del haz. Y en la administración del tratamiento, la sincronización de la administración de la radioterapia con el ciclo respiratorio mientras la paciente respira libremente. En braquiterapia
nos habló tanto de la intracavitaria como la implantación de material radiactivo introducido por medio de aplicadores en cavidades, proceso quirúrgico en el caso del cáncer de mama, y de la intersticial, implantación de material radiactivo en el propio tejido biológico, directamente en el tejido tumoral o lecho quirúrgico. ¿Qué avances se han producido en la braquiterapia? La irradiación acelerada parcial de la mama, alternativa a la radioterapia externa, sobre volumen mamario completo en pacientes adecuadamente seleccionadas, con unos resultados equivalentes, tanto en control local y regional como en supervivencia libre de enfermedad y libre de metástasis, además de la reducción del tiempo total del tratamiento y de los desplazamientos diarios al hospital, de 6 semanas y 3 días a 5 días. Además de la reducción de la dosis a los tejidos sanos circundantes, piel, pulmón, corazón, con una reducción de toxicidad aguda y tardía, mejores resultados estéticos, menor irradiación de piel y glándula mamaria. Inconvenientes: procedimiento invasivo, limitado a pacientes con tumores precoces sin factores de riesgo de recaída local. En cuanto a la radioterapia intraoperatoria, dosis única de radiación durante la intervención quirúrgica en el lecho tumoral, utilización del acelerador lineal móvil o traslado del paciente de quirófano a la sala de tratamiento, es como se realiza. Las ventajas: demarcación visual y palpable del lecho tumoral, exclusión del campo de irradiación de tejidos tumorales y tratamiento de radioterapia completado en un solo día. El doctor Antonio Güemes, de Zaragoza, nos habló de las alternativas en la reconstrucción mamaria. Nos presentó las técnicas oncoplásticas y nos habló tanto de las mejorías oncológicas como de las cosméticas. ¿Por qué la reconstrucción de una mama? Por diferentes motivos que nos planteó. Evitar prótesis externas, la simetría, menores problemas musculoesqueléticos, restaurar la imagen corporal, la autoestima y la sexualidad de la paciente. ¿Cuándo esa reconstrucción postmastectomía? Puede ser inmediata o diferida. Y la técnica, mediante implantes, colgajos o técnica mixta. Pero sí que nos planteó la individualización del tratamiento, diferentes pacientes, diferentes soluciones. El tamaño de la mama, contorno torácico, diseño de incisiones previas, mama contralateral, expectativas de la paciente, edad, comorbilidades y, fundamental, la información a la paciente para que ayude en la toma de decisiones. Doña María Luisa Mata Blanco, enfermera profesora de la Escuela Universitaria de Huesca, nos presentó una ponencia cuyo título era Experiencia personal y punto de vista del paciente profesional de enfermería con cáncer de mama. Nos habló de que la información al paciente reduce la incertidumbre, de que ella lo planteó con la pregunta de por qué, ¿y por qué no me va a pasar a mí?, que utilizó pensamientos positivos que le ayudaron, que es fundamental decidir cómo vivirlo, que es fundamental utilizar el humor y que para ella fue una oportunidad para superarse. Doña Chari Moreno Carmona, enfermera gestora de casos, participó en esta mesa con la ponencia Atención a las mujeres en itinerario terapéutico del cáncer de mama, cuyo objetivo de este proceso es reducir el tiempo transcurrido entre la sospecha fundamentada de cáncer, la confirmación diagnóstica y el tratamiento y el inicio del tratamiento, con un tiempo inferior a 30 días. Nos definió las funciones de la enfermera gestora de casos, figura fundamental en todo este proceso, a la hora de informar sobre el proceso a la paciente, haciendo de soporte, coordinando y gestionando las diferentes pruebas diagnósticas, así como supervisando el proceso. Las etapas de este proceso: la fase prediagnóstico, la fase de diagnóstico, el tratamiento, seguimiento y alta.
y fundamental por parte de la enfermera gestora de casos, una valoración integral al inicio. La siguiente mesa tuvo como protagonismo la atención integral al cáncer de pulmón, desde la prevención hasta los cuidados. El título fue Actualización en cáncer de pulmón, prevención y cuidados. La primera ponencia corrió a cargo del doctor Francisco de Pablo Silleros, facultativo especialista de área de neumología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, con la ponencia Factores predisponentes en el cáncer de pulmón, diagnóstico precoz. Nos habló de los factores de riesgo, tanto endógenos como exógenos, mostrando el tabaco como entre el 80 y 95% de los casos atribuidos. Nos habló del cribado en el cáncer de pulmón, cribado con citología de esputo, cribado con radiología de tórax y cribado con TAC de baja intensidad. Según las guías clínicas de la NCCN, ¿quiénes son los pacientes de riesgo alto? ¿O quiénes están indicados realizar el cribado en pacientes de riesgo alto? Son aquellos con una edad comprendida entre 55 y 74 años, con un índice de paquetes años superior a 30 y fumadores de hace menos de 15 años, o pacientes mayores de 50 años con un índice de paquetes año mayor de 20 y con un riesgo añadido. En todos ellos está indicado realizar el cribado. En pacientes con un riesgo moderado, que son aquellos pacientes de mayores de 50 años, con un índice de paquetes año mayor de 20 y sin factores de riesgo adicionales, no está indicado el cribado. Y en pacientes de riesgo bajo, pacientes de menores de 50 años, con un índice de paquetes año menor de 20, tampoco está indicado la realización de cribado. El doctor Francisco Barón Duarte, facultativo especialista de área de oncología médica del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, nos presentó la ponencia Avances en el tratamiento del cáncer de pulmón. Nos habló de la histología del cáncer de pulmón, de su heterogeneidad, del cáncer de células pequeñas, que aproximadamente representa un 15% y que su incidencia en estos momentos no disminuye, del cáncer de pulmón no microcítico, que aproximadamente representa el 80%, y de sus tipos histológicos, del epidermioide o escamoso, del adenocarcinoma y de células grandes. Nos dejó las indicaciones de algunos últimos estudios, como en adenocarcinoma, la existencia de una mayor tasa de respuesta con pautas que no usan platino. En no adenocarcinomas responden mejor a esquemas con uso de platino, que el pemetrexed en primera y segunda línea en no escamosos, el uso de paclitaxel en no escamosos y de la contraindicación en escamosos de bevacizumab. Nos planteó también la actitud general en la combinación de terapias, tanto en enfermedad localizada, como en enfermedad localmente avanzada, como en enfermedad avanzada. Y nos presentó las últimas terapias biológicas en uso, como los anti-EGFR, panitumumab y cetuximab, como bevacizumab, erlotinib, sunitinib, sorafenib y tensirólimos. Y nos comentó dos aspectos fundamentales en el tratamiento de cáncer de pulmón: cantidad de vida, supervivencia global, y calidad de vida. Doña Soledad García Guerrero, enfermera de consulta de enfermería oncológica del Hospital Regional Universitario Carlos Saya, nos presentó la ponencia Cuidados en el tratamiento del cáncer de pulmón. Nos habló de lo que supone el diagnóstico de cáncer para un paciente, el gran impacto en la vida de cualquier persona que supone este diagnóstico, y qué debe conocer el paciente que es diagnosticado y tratado de cáncer de pulmón, los cuidados básicos, higiénicos y nutricionales, aprender a manejar los cuidados específicos derivados de su enfermedad y de los tratamientos. Nos habló
de los efectos secundarios principales de los tratamientos convencionales en el cáncer de pulmón, de la toxicidad hematológica, de la toxicidad gastrointestinal, de la toxicidad cutánea y de la toxicidad gonadal. Así como de las nuevas terapias y de las nuevas toxicidades que presentan estas nuevas terapias, de los inhibidores de la angiogénesis, la hipertensión, la proteinuria, los eventos tromboembólicos, las complicaciones hemorrágicas, la perforación gastrointestinal, como las principales toxicidades de estos inhibidores. Y de los agentes frente a EGFR, pues la diarrea y la toxicidad cutánea, como las lesiones similares al acné, la serosis o el aumento de la pigmentación cutánea. ¿Qué tratamiento y cuidados para el RAS acneiforme nos presentó Soledad? El uso de crema corticoide de baja o media potencia, antibióticos tópicos que contengan clindamicina o eritromicina, tetraciclinas orales y antihistamínicos orales para el picor. Para la serosis, de forma tópica, hidratantes que contengan ácido salicílico y urea, preparados con corticoides y antibiótico, y apósitos hidrocoloides. Y de forma oral, antiinflamatorios con efecto analgésico, como el caso del ibuprofeno. El papel del profesional de enfermería oncológica en deshabituación tabáquica fue presentado por doña Pilar Cascán Herreros, enfermera de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, donde nos sentó como fundamental los programas de deshabituación tabáquica y el papel preponderante de la enfermera en este área. La siguiente mesa daba protagonismo al cáncer colorectal y era atención integral en cáncer colorectal, donde se pretendía dar luz desde el diagnóstico precoz, los avances en tratamiento, radioterapia, toxicidades y los cuidados de las ostomías. La primera ponencia de esta mesa corrió a cargo del doctor Menchen, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, cuyo título era Diagnóstico precoz en el cáncer colorectal. Nos presentó los grupos de riesgo alto, que suponen un 10% de los cánceres colorectal, son los síndromes hereditarios, riesgo moderado, entre un 20 y 25%, como son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o antecedentes familiares de cáncer colorectal, y un riesgo estándar que suponen un 70%, que están implicados factores ambientales, dietéticos y edad. Y nos marcó como cribado de cáncer colorectal en pacientes de riesgo estándar, que son aquellos con edad comprendida entre los 50 y los 69 años. Los métodos de cribado: detección de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia y colonoscopia. Y unas reflexiones que nos planteó: el diagnóstico precoz debe basarse en 3 conceptos básicos: pacientes sintomáticos, no dudar, y colonoscopias; pacientes de alto riesgo, programas de colonoscopia bien estandarizados; y pacientes de riesgo estándar, programa de cribado establecido. Doña Verónica Calderero Aragón, oncólogo médico del Hospital de Barbastro de Huesca, nos habló en la ponencia Avance en el tratamiento del cáncer colorectal de la quimioterapia en enfermedad avanzada con el uso del 5-fluoracilo, del irinotecan y del osaliplatino, así como de los agentes biológicos bevacizumab, cetuximab, aflibercept y panitumumab, y su acción en los diferentes momentos del proceso cáncer. El doctor Ismael Ruzo Cabrero, oncólogo radioterapeuta del Hospital Regional Universitario Carlos Saya de Málaga, nos presentó la ponencia Aportación de la radioterapia al tratamiento del cáncer colorectal,
Nos destacó los avances en la radioterapia en los últimos tiempos. Nos habló de una disminución de recaída local, de aumento del control local y de la recomendación de radioterapia preoperatoria frente a posoperatoria, por una mejor tolerancia y un mayor beneficio en el tratamiento. La ponencia Toxicidad y cuidados de enfermería en el cáncer colorectal corrió a cargo de Rosa Gorris Barbero, enfermera del Hospital de Día, Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Nos habló de las toxicidades de los principales agentes citostáticos utilizados en el tratamiento colorectal, como es el caso del osaliplatino, el 5-fluoracilo, la capecitabina y el irinotecán. Así como de las terapias biológicas que se han incorporado en los últimos años al tratamiento del cáncer colorectal, como es el caso del cetuximab y panitumumab, cuyas principales toxicidades son la serosis, el ras apneiforme, la hiperpigmentación de piel, las paroniquias, las fisuras y grietas, cambios en el pelo, las diarreas, las náuseas y los vómitos. Y las principales toxicidades del bevacizumab, como los problemas hemorrágicos y de cicatrización, la hipertensión arterial, la astenia, el dolor abdominal, la diarrea, las náuseas y vómitos y la fiebre. Y nos habló además del papel fundamental de la enfermería para fomentar la calidad de vida y la autonomía de los pacientes con cáncer colorectal. Doña María Antonia Estrada Míguez, enfermera estomatoterapeuta del Hospital de Cabuñes de Gijón, nos habló de las ostomías digestivas, como el reto en los cuidados en el cáncer colorectal. Nos presentó las técnicas quirúrgicas que se realizan para la ubicación de la ostomía: la hemicolectomía derecha, la hemicolectomía derecha ampliada, la hemicolectomía izquierda y la sigmoidectomía. Nos habló de lo que supone la modificación del esquema corporal para el paciente. Es el mayor impacto que sufre el paciente que acaba de ser portador de una ostomía. Nos presentó como prioritario la educación sanitaria para lograr unos autocuidados de calidad, donde es fundamental el soporte emocional, la educación sobre nutrición, sexualidad, higiene y cuidados del estómago, así como conocer los dispositivos y accesorios. El paciente debe recuperar, en estos casos, su independencia lo antes posible. Fue protagonista en nuestro congreso la atención a los largos supervivientes. La siguiente mesa lleva por título Normalizar la atención a los supervivientes de cáncer. El primer ponente de esta mesa fue el doctor Juan Jesús Cruz Hernández, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, que nos presentó la ponencia Punto de vista del oncólogo médico en la atención al largo superviviente de cáncer. Nos dio a conocer diferentes definiciones sobre el largo superviviente, pero lo que tenemos en uso define al largo superviviente como la persona libre de enfermedad mayor o igual a 5 años del diagnóstico o tratamiento. Este periodo puede ser menor en cánceres agresivos, como tumores infantiles, germinales o ciertos linfomas, o mayor en otros tumores como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Nos habló de la realización de un plan estratégico que permita dar visibilidad a los problemas en la atención a los pacientes que han superado un cáncer e identificar las principales necesidades organizativas, de recursos, formación y sensibilización para que la atención a estas personas y su entorno consiga, desde una perspectiva integral, las mayores cotas de calidad posible. Nos definió el marco asistencial de estos pacientes, donde los pacientes complejos o de alto riesgo, aquellos con una elevada probabilidad de recaída o de un segundo tumor, aquellos con secuelas importantes de cáncer o por las técnicas o tratamientos empleados, deben estar bajo la supervisión de la atención especializada, y aquellos pacientes de bajo riesgo
que son aquellos con escasa probabilidad de recaída, programas de cribado o diagnóstico precoz y aquellos donde hay una mayor eficacia de tratamientos antitumorales, el seguimiento sería bajo la atención primaria. Nos presentó la figura del oncólogo de enlace, como un oncólogo médico coordinador entre la atención especializada y la atención primaria, que realizará la identificación del largo superviviente, hará la provisión de la hoja informativa para el paciente de atención primaria, hará la resolución de dudas, la solución de casos concretos y facilitará la reentrada en atención especializada. En el manejo práctico, esta derivación del área especializada al área de atención primaria debe ser de forma paulatina y progresiva. El doctor Fernando López Verde, médico de familia del Servicio Andaluz de Salud, nos presentó la ponencia Manejo de los supervivientes de cáncer en atención primaria, donde nos habló del pilar fundamental que es satisfacer las expectativas del paciente y de los indicadores de calidad de seguimiento, donde es fundamental una única figura responsable, una buena comunicación y un plan de cuidados explícito. Doña Beatriz Braña Marcos, enfermera de la Fundación Hospital Jové de Asturias, nos presentó la ponencia Calidad de vida en supervivientes de cáncer de mama, diagnósticos prevalentes, basada en un estudio de investigación realizado, donde nos habló de lo esencial de la identificación de posibles problemas de salud persistentes y cuyos objetivos son evaluar la calidad de vida de mujeres supervivientes e identificar problemas de salud más comunes, siendo la taxonomía NANDA la utilizada para la identificación de dichos problemas. Realizado este estudio nos presentó los aspectos de la calidad de vida más afectados en las pacientes de cáncer de mama: el funcionamiento sexual, la imagen corporal, la preocupación por el futuro, el disfrute del sexo y el insomnio. Etiquetas NANDA que se corresponden a estas áreas afectadas, que son el patrón sexual ineficaz, el trastorno de la imagen corporal, la ansiedad, la disfunción sexual y el insomnio. Concepción Reñones Crego, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, nos presentó la ponencia Papel de la enfermera oncológica en el seguimiento de pacientes supervivientes de cáncer y sus familias. Nos habló de la atención integral de todas las áreas que compone el paciente: el bienestar físico, bienestar psicológico, social y el bienestar espiritual. Nos habló de un modelo especializado con un equipo multiprofesional del centro oncológico, con programas por patologías y con una base fundamental en la investigación, o un modelo compartido entre el centro oncológico y la atención primaria, con programas generales y con un papel fundamental y de liderazgo de la enfermería. Los cuidados de los supervivientes de cáncer son una etapa más de los cuidados continuos del cáncer y del cuidado integral del paciente oncológico, con unos beneficios: detección precoz de la recidiva, evitar problemas previsibles, mejorar la calidad de vida, y con unas barreras: falta de conciencia entre profesionales, poca disponibilidad de guías y ensayos clínicos y limitados recursos e iniciativas. Para ello es fundamental establecer programas escritos y consensuados de cuidados de supervivientes de cáncer y promocionar experiencias de coordinación en programas de supervivientes. La siguiente mesa plenaria que tuvimos en el Congreso fue Bioética, dilemas en enfermería oncológica. Donde don José Amor Pan, teólogo y profesor universitario, nos presentó la ponencia Principio de autonomía del paciente e información en enfermería oncológica. Nos habló del reconocimiento de la autonomía del paciente como base del cambio
del paradigma actual, aunque nos cuesta mucho aceptar este cambio de paradigma. Nos habló del consentimiento informado como algo no equivalente a consentimiento firmado, y sí como algo que es un proceso de comunicación, que conlleva una permanente relación de comunicación bidireccional, franca y sincera, en un ambiente de cordialidad y escucha activa. Donde el médico responsable será el coordinador de la información y el interlocutor principal durante todo el proceso asistencial, donde el cuidado oncológico requiere de todo un equipo capaz de ofrecer un cuidado de alta calidad, y la enfermería tiene un papel muy importante en toda esta tarea. Además, la enfermería de atención primaria está llamada a jugar un papel relevante en la atención del paciente oncológico y para ello debe de contar con una formación adecuada. El otro ponente de esta mesa fue don Antonio Gómez Chica, enfermero de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del Hospital Clínico de Granada. El título de la ponencia, Limitación del esfuerzo terapéutico en enfermería oncológica. Nos habló del dilema de cuando dos factores positivos y que por tanto nos obligan moral o éticamente a actuar en favor de ellos, entran en conflicto entre sí, en una situación concreta. Y de nuestra actuación dependerá la vulneración de alguno de ellos o incluso de los dos. Lo ético es optar por cursos de acción que lo vulnere lo menos posible. Cuando esto ocurre en nuestra vida personal, lo resolvemos según nuestra moral, pero cuando ocurre en nuestra labor profesional, lo debemos resolver según la bioética. ¿Qué supone para la enfermería la limitación del esfuerzo terapéutico?, nos planteó Antonio. Supone una obligación ética, supone una obligación legal y supone una obligación epistemológica. Además nos habló Antonio de las líneas rojas que en nuestra atención no debemos cruzar, en la referencia a ofrecer una mayor calidad en la atención de los cuidados y dando una buena dignidad al paciente. Otra mesa plenaria del Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica fue la de trasplantes asociados al cáncer, donde doña Marisa Muñoz San Juan, supervisora de pediatría del Hospital Clínico de Valencia, nos presentó la ponencia Trasplantes en oncología pediátrica. Nos habló de las indicaciones para trasplante de los linfomas, las leucemias, los neuroblastomas, algunos sarcomas como osteosarcoma o sarcoma de Ewing, de las aplasias y de la anemia de Fanconi. De la fuente de progenitores, de médula ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical. De los tipos de trasplantes en niños, autólogo, alogénico y singénico. Nos comentó además que las técnicas invasivas en pediatría, aspirados de médula ósea, punciones lumbares, se realizan bajo sedación, y de la importancia fundamental de los cuidados de enfermería en todo el proceso. Doña Carmen Subeldia Inchaurrondo, supervisora de hospitalización oncohematología del Complejo Hospitalario de Navarra, nos presentó la ponencia Trasplante de médula en oncohematología. Nos habló de los tipos autólogo o halogénico, de las indicaciones y de la búsqueda de donante, de las fases del trasplante, desde la recogida de células madre, acondicionamiento, infusión, recuperación de la médula y recuperación del sistema inmune. Además, nos habló de la enfermedad injerto contra huésped, como la alteración de la función inmunorreguladora tras el alotrasplante, inducida por células T del donante, como la principal complicación del trasplante halogénico. Y don Pascual Balsalobre López, coordinador de trasplante hematopoyético del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, nos presentó la ponencia Trasplante de progenitores hemopoyéticos a partir de donantes alternativo. Nos habló de la barrera inmunológica a superar, como es la enfermedad injerto contra huésped, de los donantes alternativos
donde están los donantes no emparentados, las unidades de sangre de cordón umbilical y los donantes familiares parcialmente histocompatibles. Y nos presentó además el algoritmo de selección del mejor donante alternativo ante la indicación de un alotrasplante. Con el inicio de la búsqueda del donante no emparentado, si no es viable, realización de trasplante de sangre de cordón umbilical y como última alternativa de familiar histocompatibles. La última mesa plenaria del Congreso fue la de modelos organizativos en hospital de día y radioterapia. Donde doña Prado Díaz Zoriano, enfermera de consulta de enfermería de radioterapia del Hospital General de Ciudad Real, nos presentó la ponencia La enfermera oncológica y los cuidados al paciente en tratamiento con radioterapia, donde nos presentó como fundamental una primera consulta de enfermería, con una hoja de valoración inicial, con una guía general del proceso y con unas recomendaciones para el control de la toxicidad. Y la realización de unas consultas sucesivas, consultas de revisión programadas una vez a la semana mientras dure el tratamiento, con la cumplimentación de las hojas de registro específicas para cada zona de tratamiento y la monitorización de la toxicidad específica de cada patología. Además de la realización de consultas a demanda, ya sea de presencia física o telefónicas. De la importancia de la guía de recomendaciones nos destacó la capacidad de aumentar el paciente y la familia el autocuidado, de las conductas positivas favorecedoras de la salud y de una participación activa del paciente y la familia en el proceso de su enfermedad y recuperación. Aportación de la enfermera especializada al paciente con quimioterapia en hospital de día de oncología fue la siguiente ponencia de esta mesa, presentada por doña Felisa Luquín Sainz, enfermera del Hospital de Día del Complejo Hospitalario de Navarra. Nos habló de las diferentes funciones de la enfermera en este área, desde la consulta de enfermería, con la realización de la primera visita y seguimientos, de la recepción en hospital de día que realiza la enfermera, de la enfermería en hospital de día, en la realización de analíticas, aplicación de tratamientos y uso de los sistemas de seguridad para la aplicación de dichos tratamientos. Nos habló de la enfermería en la consulta médica y de la enfermera en ensayos clínicos. Y toda esta intervención de la enfermera en cuanto a la aplicación de tratamientos con una atención individualizada, con escucha activa y una confidencialidad, va a proporcionar al paciente un entorno seguro. Doña Francisca Arroyo Belloz, enfermera del circuito oncológico de farmacia Hospital de Día del Hospital San Jorge de Huesca, nos presentó la ponencia Interrelaciones, Hospital de Día y Farmacia en el tratamiento de cáncer. Nos presentó las líneas estratégicas realizadas en esta interrelación farmacia-hospital de día, donde una de ellas es tener una supervisión conjunta, una rotación de enfermeras desde la preparación de citostáticos a la gestión de puestos en hospital de día y la administración de tratamientos, y una rotación también en las auxiliares, tanto en la consulta médica como en las salas de hospital de día, y la posibilidad de contar con la farmacéutica en hospital de día. Valores a esta interrelación, a esta línea de estratégica de interrelación: el conocimiento integral del paciente y su tratamiento por parte de los profesionales, una comunicación fluida entre hospital de día y servicio de farmacia y una mejora de la gestión del tiempo, cuestión tan fundamental en esta área de atención. Terminadas las mesas plenarias, voy a reseñar las mesas temáticas que tuvo el Congreso, donde se presentaron 63 comunicaciones orales. La primera mesa temática fue atención psicosocial al paciente oncológico, donde se nos habló sobre los beneficios de una vida sexual activa en la disminución del dolor y o efectos secundarios en pacientes con tratamiento quimioterapia, cómo incidía esa actividad
sexual en la disminución de ese dolor y de los efectos secundarios, de la tensión emocional y su manejo en los cuidados paliativos, de escritos de mujeres referentes a su vivencia en el proceso cáncer, de la detección precoz de la angustia en pacientes con cáncer, de las necesidades en los largos supervivientes oncológicos, de un banco de pelucas que tienen las compañeras de Galicia, donde permite a pacientes que no tienen acceso a disponer de una peluca, la posibilidad de, en este banco de pelucas, de tener diferentes modelos de pelucas, y pacientes que una vez terminado el tratamiento y no necesitar la peluca, hacen un depósito en este banco de pelucas para que estas pacientes sin posibilidad de acceder a una peluca tengan acceso a estas pelucas. Y se presentó también una comunicación sobre musicoterapia como tratamiento complementario. Otra de las mesas de comunicaciones fue los cuidados en oncología mejoran la calidad de vida, donde se nos habló de cuidados en nutrición, se nos presentó un estudio cuyo objetivo fundamental era conocer las áreas de funcionamiento y síntomas más prevalentes en pacientes de cáncer de mama en tratamiento de quimioterapia, de las intervenciones enfermeras en el cuidado de la cavidad oral, de la evaluación de la calidad de vida y de la incidencia en esta de los cuidados enfermeros. Otra de las mesas de comunicaciones fue el paciente aprende a manejar su proceso, donde se nos habló de la importancia de que el paciente sea el eje central de los cuidados y que es fundamental la formación del paciente y familia para que puedan realizar unos autocuidados de calidad. Se nos habló de la formación a padres de niños con cáncer y de los programas de educación sanitarias, tanto presenciales como de contenido multimedia. Hubo una mesa de diferentes temas donde las tecnologías de la información y comunicación fueron protagonistas y se habló de su uso en la atención al paciente y en la gestión, así como en la formación enfermera. Se nos habló del nivel de burnout y su relación con la formación de los profesionales y de la vuelta a la profesión tras sufrir un proceso oncológico. Otra de las mesas de comunicaciones fue manejo de los efectos adversos, donde se nos habló de la gestión de las toxicidades por parte de la enfermería, del manejo del dolor como pilar fundamental para un confort y seguridad en el paciente y de la aplicación de intervenciones protocolizadas en el control de efectos adversos. Otra mesa fue roles de la enfermería oncológica, donde se nos presentaron nuevos roles y nuevas competencias de la enfermería oncológica. Se nos habló de la deliberación como herramienta enfermera en la resolución de dilemas éticos, de la enfermera como elemento garante del paciente en una atención integral, del rol de la enfermera de oncología en el asesoramiento genético del cáncer hereditario, de los telecuidados y como una competencia fundamental en los cuidados de práctica avanzada, de la enfermera gestora de casos como una figura fundamental en la coordinación del proceso, en la gestión en los comités, en los cuidados continuos, en la educación para la salud y en la conexión extrahospitalaria. Otra de las mesas de comunicaciones fue dispositivos de acceso venoso en el siglo XXI, donde se nos habló de las mejoras en el cuidado de la red venosa de los pacientes, de las alternativas según las necesidades tanto por el paciente como por el tipo de tratamiento, del uso del PICC, de los catéteres centrales de inserción periférica y de la normalización de la atención a los pacientes portadores de estos catéteres centrales de inserción periférica. La última mesa de comunicaciones fue la radioterapia a la vanguardia, donde se nos presentaron algunas novedades en radioterapia, así como la importancia de una gestión por procesos en radioterapia para optimizar recursos y tiempos de esperas, obteniendo una mayor satisfacción del paciente. En cuanto a las comunicaciones tipo póster presentadas, fueron 120 y 5 de ellas fueron seleccionadas para una defensa como las 5 mejores
presentaciones tipo póster. Estas fueron El niño oncológico y la Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, de Susana Jordá Martí, del Hospital Universitario Son Espases, de las Islas Baleares, la valoración del algoritmo de actuación ante reacciones de hipersensibilidad, de Meritxell Ferraz Costafreda, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de Lleida, la ansiedad y dolor oncológico, una relación a estudiar, de Teresa Ramiro García, del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, musicoterapia, otra manera de cuidar, de Verónica Pérez García, del Hospital de Denia, y aprender para vivir el cáncer de manera diferente, de Raquel Azor Portoles, del ICO de Hospitalet. La Sociedad Española de Enfermería Oncológica organizó un taller con 2 ediciones, una el jueves y otra el viernes, cuyo título era Taller de búsqueda bibliográficas en enfermería oncológica, donde se presentaron y se plantearon las bases para una buena búsqueda bibliográfica, el manejo de las bases de datos más utilizadas y cómo realizar el enunciado de la pregunta de investigación. También la industria farmacéutica realizó y organizó algunos talleres, como técnica de micropunción ecoguiada por localización de punta mediante electrocardiografía, experiencia y retos de la enfermería oncológica en los nuevos tratamientos inmunológicos, piel y mucosas, el antes y el después en pacientes oncológicos, el rol de la enfermera en la preferencia de pacientes, manejo de las reacciones cutáneas inducidas por anti-GFRs, y PIC, paciente oncológico, bacteriemia cero y calidad en los cuidados, una combinación posible. Habitualmente en estos eventos la Sociedad Española de Enfermería Oncológica otorga un premio a la mejor comunicación en formato póster, que en este caso fue para la comunicación póster musicoterapia, otra manera de cuidar, de Verónica Pérez García, del Hospital de Denia, así como 2 premios para comunicaciones científicas orales. El segundo premio fue para necesidades en los largos supervivientes oncológicos del sector de Barbastro, de doña Isabel Llorens Sancho, del Hospital de Barbastro de Huesca, y el primer premio para identificación de las áreas de funcionamiento y síntomas más prevalentes en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en tratamientos con quimioterapia, de don José Manuel Ballesteros Lizondo, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Para ir terminando, reseñar que la conferencia de clausura fue a cargo de la ponente Natalia Bermúdez, gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, donde nos habló de la definición de cáncer y de la variabilidad de la percepción de este significado según el paciente. No es lo mismo ese significado de cáncer para un paciente joven que en un adulto trabajando y con una familia, que en un niño. Nos habló de estas diferentes variables, de los 3 componentes del cáncer, orgánico, emocional y social, de los agentes que participan, el paciente, el entorno, los profesionales y las asociaciones, y de la percepción del paciente que está en tratamiento. Nos habló en esa percepción de la enfermería oncológica hace la vida más fácil durante el tratamiento, de que el paciente es el centro de atención enfermera y de que es fundamental la buena comunicación. Para terminar, unas líneas de conclusiones sobre este congreso. Que la biología molecular es el presente y futuro en el tratamiento médico, que la base de la atención al paciente con cáncer es el equipo multidisciplinar, donde la enfermera tiene un papel creciente, que la atención a los largos supervivientes es uno de los retos de la oncología del siglo XXI, y donde es fundamental una coordinación entre atención especializada y atención primaria, y que esa transición debe ser paulatina y progresiva, y que en la percepción del paciente la enfermera ejerce de guía en el proceso tratamiento. Muchísimas gracias. No me queda más que dar las gracias
a los participantes en el 14º Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, a todos los congresistas, y a MSD-MER por la posibilidad de la realización de estos highlights.